todo este plan estratégico de la redención que se llevó a cabo incluye a la familia, a toda la familia, a los roles familiares, al el esposo, la esposa, los hijos, nada quedó fuera. Todo tiene su momento en el que se fue muy bien elaborado y ejecutado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estábamos viendo cómo durante el ministerio del Señor Jesucristo se llevó a cabo pues cada una de las instituciones fueron echando toda su culpabilidad, toda su pecado institucional, no estamos hablando de lo personal tiene su lugar y su momento, sino que dijimos el gran interés que existe de parte de todos nosotros de ver lo institucional, ¿sí? Porque como comentamos, no podía haber una redención personal sin que no hubiese la institucional. Es decir, ninguno de nosotros entraría a una vivienda sin servicios, lleno de alimañas, con mucha suciedad, y entrar nosotros impecables, bien sanos, a un lugar así, ¿no? Entonces el Señor tuvo que preparar habitaciones y moradas sanas para todos nosotros en lo personal. Y eso es precisamente lo que se dio en la redención institucional, a través de todos los pactos que hemos estado y que hemos analizado. Entonces hoy vamos a continuar porque quedamos en qué ocurrió en el día de la crucifixión, y hoy entenderemos, completaremos el proceso redentor para que toda la familia deba participar de este proceso de redención, que sí se dio y se dio muy bien. Entonces, en nuestras escrituras, en nuestras Biblias, vamos a empezar a ir atando, haciendo una labor de conexión, la interpretación que le dan a los hebreos a esta conexión escritural, eh, que le llaman midrash, o sea, la interpretación de las escrituras y su conexión entre el mismo Antiguo Testamento. Pero nosotros hacemos hermenéutica entre la conexión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Para entender todo el plan completo, y ahí, de acuerdo al enfoque que le demos, que lo podemos hacer personal, aquí lo estamos haciendo institucional, ¿bien? Entonces, proseguiremos con esto, y les voy a pedir que veamos en Efesios capítulo 4, esto que está acá. Efesios capítulo 4, y vamos a esta lectura a partir del versículo 8. Efesios 4, 8. Ahí vamos a dar esta lectura, y ahí encontramos algo que es muy importante, y lo vamos a explicar qué es lo que pasó. En Efesios 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, se refiere al Señor Jesucristo, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, esto que a lo mejor hemos leído muchas veces, no tendría entendimiento claro, completo, si no tenemos la lectura de otras partes de la escritura en donde se nos aclara muy bien. Voy a poner silencio aquí. Eso, gracias. Sí, sí, Silvanita, porque se nos acopla el sonido y se distorsiona. Por eso les pongo silencio en sus eh, micrófonos, no es por otra cosa, sino porque todo se nos complica el sonido acá en la grabación, se oye muy distorsionado, pero así, todo bien. Aquí ya sabe, tienen libertad, que el que quiera preguntar algo, levanta la mano y activa su micrófono, y vuelve a apagarlo.
para que nos salga la grabación lo más impecable posible. Bien, ¿cómo podemos explicar? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta lectura que acabamos de hacer de Efesios 4, 8, 9 y hasta el 10, hay una cronología, hay una serie de sucesos que se van dando. No fue nada oculto para los apóstoles. Ellos lo captaron bien, lo entendieron bien, porque lo vivieron. O sea, ellos fueron testigos de todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, y en esta cronología de acontecimientos involucra la totalidad del plan de redención, el plan de salvación. Cuando nosotros comprendemos toda esta cronología de Efesios capítulo 4, del versículo 8 al 10, vamos entendiendo esta maravilla de sabiduría, de previsión y todo lo que hizo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para que disfrutáramos verdaderamente de lo que ellos hicieron, y que todos participamos. Aquí nosotros vemos esta cronología y la vamos a explicar detalladamente. Como habíamos dado esta lectura, que en el versículo 8 dice, veamos esta cronología. Primero, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. A ver, subió a lo alto, ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero dice que cuando subió a lo alto, que entendemos que no queda otro lugar más que el tercer cielo, ¿sí? No queda otro lugar, porque eso es a lo que se está refiriendo. Fue un acontecimiento espiritual. Y dice, pero lo que más nos interesa es que llevó cautiva la cautividad. ¿A quién se estaría refiriendo que cuando subió a lo alto el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad? ¿A quién se refería? ¿Cuál fue esa cautividad? ¿A quién fue que llevó? Y después dice en el versículo, dice, y en la segunda parte, y dio dones a los hombres. O sea, él sube con esa cautividad que ahora explico qué es, pero también da dones a los hombres. Ahora explico qué dones. O sea que hubo algo que se hizo también en el momento que eh, el Señor Jesucristo, cuando sube a lo alto, hace, ¿sí? Hace. Que ya había un acuerdo con el Padre que así había de suceder. Y en el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido el que primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, de cuando él sube a lo alto, él había dado algo, ha hecho algo antes. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Que había descendido hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Y cuáles son las partes más bajas de la tierra? Al entendimiento de la iglesia y de la nación israelita, en lo que se refiere a lo que ellos sabían y conocían, era el infierno, ¿sí? Es decir, que aplicando esta cronología, podemos entender que el Señor Jesucristo primero desciende al infierno y después lleva cautiva la cautividad subiendo a lo alto, ya acomodándole en esta cronología. Y dice que cuando lleva cautiva la cautividad, que sube a lo alto, porque ya había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, ahí está ya ubicándonos nuevamente en el tercer cielo, para llenarlo todo. Y después da dones, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo en un momento determinado le dijo a sus discípulos que ellos harían cosas mayor que él, ¿sí? ¿Y cómo iban a hacerse cosas mayores de las que hizo el Señor Jesucristo? Sí, son muchísimas cosas. Bueno, morando él en cada uno de nosotros. Por eso constituye estos 5 ministerios que él ejecutó y realizó en su ministerio. Fue apóstol, fue maestro, fue pastor, fue evangelista, fue profeta, ¿sí? Entonces, él reparte dones ya en su iglesia
para que se pudieran hacer mayores cosas que las que él hizo. Claro, nosotros hemos tenido siglos y millones de personas que a través de estos dones se han ejecutado estos dones, que son los dones del ministerio, los dones del Hijo. Para que esto pudiera suceder, tuvo que pasar todo esto de la redención. Y los pastores, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, los pastores llevando a cabo el ministerio de la familia. Por eso es nuestra conexión de la redención, para que pudiese haber los ministerios pastorales. Y aparte, los otros que aquí se mencionan. Ahí ya encontramos esta relación. Ahora, vamos a regresar en lo que habíamos considerado de qué es lo que ocurre en la crucifixión, ¿sí? Cuando está el Señor Jesucristo en la cruz, pasa algo muy revelador. Cuando vamos a los evangelios, y ahí posiblemente lo hayamos mencionado, pero en Mateo, que nos habla de esto precisamente, en Mateo capítulo 27, cuando recién el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz, poco antes, instantes antes de morir, y que tiene a su lado a los dos ladrones, y que uno había clamado en ese encuentro personal que tiene con Cristo, en el capítulo 27, que están ahí los ladrones, en otro de los evangelios, le dice uno al otro ladrón que él, el Señor Jesús, era inocente y que ellos sí merecían estar en la cruz, y le dice al Señor Jesucristo: no te olvides de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y eso que dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, nos está dando una pauta del ámbito en el cual, en cuanto a tiempo, le está hablando al ladrón en la cruz, cuando le hace esta promesa a ese hombre que está en la cruz del Calvario, ¿sí? Y cuando le dice eso al ladrón en la cruz, ya el Señor está en una transición de pasar de muerte a vida. Está en ese trayecto, en esa transición. Y obviamente que el ladrón en la cruz muere, y le tenía que cumplir el Señor Jesús a ese ladrón cuando dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, nosotros tenemos en nuestras lecturas bíblicas que cuando muere el Señor Jesús en la cruz, se va a la diestra del Padre, ¿sí? ¿Cuántos siempre hemos considerado esto tal cual? Bueno, siempre se nos había enseñado, y es cierto, o sea, eso fue cierto, pero algo ocurrió entre el momento de la cruz, de la muerte de Cristo, y que el ladrón pudiera estar en el paraíso con él. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo. Pero el Señor Jesús resucitó al tercer día. ¿Cómo? Entonces, ahí parece que hay una contradicción, que los detractores de la Biblia aprovechan en su desconocimiento y sin revelación en el Espíritu, porque está en la Biblia, no es mía la revelación, está en la Biblia, que no entienden esto. A ver, es una contradicción, porque al ladrón le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, y resucita al tercer día. ¿Y cuándo es entonces que el ladrón llega con él al paraíso? Y bueno, los que no entienden dicen: no, pues ahí está, hay un error de los tiempos, la Biblia tiene equivocaciones, y no es así. Nosotros vamos a descubrir esta cronología de acontecimientos. ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? En primer lugar, que el Señor Jesús está haciendo una referencia al ladrón en la cruz ya en un ámbito de eternidad, ¿sí? Ya no está pensando el Señor que era viernes para amanecer sábado. Ya no estaba pensando el Señor Jesús así humanamente, sino que ya está hablándole al ladrón en la cruz en un cumplimiento de eternidad. Y le dice: en el hoy, como se maneja en el griego, en un tiempo aoristo, es decir, en un tiempo
siempre presente, ¿sí? En un eterno presente. Ya está hablando el Señor al ladrón en la cruz y pasa algo también en una cuestión de eterno presente, porque dice aquí en Mateo 27, pero en el versículo 52, bueno, dice en el 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, se corta el velo y la división que había entre los rituales y lo expuesto que es ya el reino de Dios. Dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? O sea que hubo un lapso muy, muy interesante en el que cuando muere el Señor Jesucristo, se parten las piedras, se abren los sepulcros y salen los santos del antiguo pacto y que salen a la vida. Y dice, es más, fue tanto así que en el 53 dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Mm? Y se le aparecieron estas gentes que salieron de las tumbas. O sea, hubo una resurrección. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿Cómo nos explicamos que muere el Señor Jesús, se abren las tumbas y en ese mismo instante salen, sería en ese mismo instante que salen los santos del Antiguo Testamento? O sea, tenemos que atar todo esto porque este proceso es importante que lo comprendamos para entender toda la configuración de la redención institucional, ¿sí? Que también se estaba dando ahí la personal, obviamente. Cuando esto sucede, vamos a ver que, que pasa algo. Y para esto tenemos que irnos a el capítulo, a ver, vamos a ver, Salmo capítulo 22, Salmo 22, ¿sí? Esto ya lo habíamos leído, ¿no, verdad? Salmo 22, ya habíamos hecho la lectura del Salmo 22, me parece que no. ¿Mm? A ver, confírmeme, creo que no lo habíamos visto. ¿Mm? Porque como tenemos varios grupos y vamos igual, luego ya me dicen, ay, ¿dónde di esto? Si lo dije o no lo dije. Espero que no se me pase nada a ustedes. Bueno, ok. Dice en el Salmo 22, ¿cómo se nos da esto tan puntual? En el Salmo 22 nos habla del momento de la crucifixión, precisamente. Dice en el versículo 11, desde ahí, dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, que los toros el antiguo pacto eran considerados como un tipo del diablo, ¿sí? Con cuernos y todos los ídolos de becerros y de toros egipcios y todo eso, Moloch y todo, era considerado como Satanás. Y dice, me han rodeado muchos demonios, también podríamos decirlo con propiedad. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Del león rugiente del que habla Pedro, ¿se acuerdan? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos queda clarísimo que está hablando de demonios. Me están rodeando. Bueno, aquí parece ser que está hablando el Señor Jesús tanto de hombres, como serían los verdugos, como de entidades espirituales. Y en el momento de angustia, dice, abrieron sobre mí su boca. Bueno, en el 14 dice, he sido derramado como aguas. Y este derramamiento como aguas del que habla el Señor Jesús, le ocurrió precisamente cuando en la cruz le explota literalmente el corazón, ¿sí? Porque eso le pasó al Señor Jesús en la cruz. Eh, porque se ha estudiado muy bien el proceso de la crucifixión. Y cuando un científico hizo este estudio, hay videos en YouTube de eso, y habla de que
cuando un crucificado estaba colgado, los brazos extendidos sobre la cruz, atravesados los clavos, en las muñecas, que ahí, eso sí resiste, no la palma de las manos, porque se abre muy fácil, sino aquí, y esto es súper resistente, o sea, el peso del cuerpo lo aguanta, y los pies, ¿sí? O sea, 4 apoyos. Pero el crucificado no muere por los clavos, muere de asfixia, ¿sí? Entonces, al estar el peso del cuerpo sobre el esfuerzo que hace el corazón y los pulmones para poder respirar, es tan acelerado el ritmo cardíaco que el corazón, ¡pum!, se abre, los músculos cardíacos, y sale la sangre dentro del corazón, pero afuera del corazón hay una bolsa dura, que es el pericardio, y que no es elástica, tiene amplitud suficiente para que el corazón se mueva. Pero como no hay amplitud ahí y sale la sangre sale, y la misma sangre empieza a comprimir el corazón y cada vez late menos, tiene menos espacio, y la misma sangre se empieza a coagular porque ya no tiene movimiento y empieza a oprimir el corazón, ¿sí? Y se empieza a separar la sangre y el suero, de tal manera que, como dice aquí en la escritura, que cuando le atraviesan el corazón al Señor Jesucristo, sale sangre y agua. O sea, salen coágulos y agua. Eso fue que le estalló el corazón, que eso también le impedía respirar bien, y vino la asfixia. O sea, que fue indudable que él murió en la cruz. Hay algunos que dicen que nada más se desmayó, y no es así. Él murió en la cruz, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, por eso dice acá, la ciencia lo ha comprobado, he sido derramado como aguas. ¿Cuándo? Cuando le perforan el corazón y sale agua y sangre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si tienen dudas, pregúntenme, porque es bueno que no se queden con dudas, pero creo que vamos llevando la secuencia. ¿Ok? Dice, todos mis huesos se descoyuntaron, que es cierto, que ustedes inclusive eso lo saca Mel Gibson en su película, porque sí fue así, le jalan los brazos y le luxan un hombro para que alcanzara los huecos que ya había previos, pequeñitos, para que entraran los clavos, porque la madera era muy dura de las cruces. Entonces, esos perforaciones que ya había pequeñitos, pero con un clavo más grande, le estiran los brazos y le luxan los hombros, ¿no? O sea, terrible. Después dice, mi corazón fue como permítanme porque me están hablando y ahorita no puedo. Eh, Totalmente acertado, porque dice en el versículo 14, mi corazón fue como cera. O sea, ya ven la cera que se derrite, ¿sí? Se derrite la cera de una vela, y así es precisamente, por eso les digo que había coágulos, ¿sí? Y agua, ¿ok? Dice después, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Tal cual sucedió. Esto salió de un estudio forense que hizo de la crucifixión, que yo tengo, el artículo original, se publicó en 1985 por unos médicos forenses y otros científicos que examinaron concienzudamente la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Mm? Y por eso se los puedo explicar así con este conocimiento. Bueno, dice 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Fíjense, cuando se escribió este salmo, no se conocía todavía la crucifixión. Eso todavía no se hacía. Sin embargo, aquí David ya está profetizando de la crucifixión, y no, los únicos que la practicaban eran los persas y los asirios, pero para ese tiempo ya habían perdido su poder bélico estas naciones. Entonces ya era muy raro, pero los romanos la copian y la vuelven a practicar. Entonces, desde los persas y los asirios la vuelven a hacer los romanos, ¿sí? Pero no sé, no la hacían en ese tiempo, pero está escrito acá. Y la deshidratación que sufre el Señor Jesús, que le ponen ¿se acuerdan que le acercan una esponja con vinagre? ¿Sí? Para que tomara, porque el vinagre
era una manera de prolongar la muerte de los crucificados, era una crueldad, no era agua, y pues era muy desagradable. Y Jesús se niega a tomar el vinagre. Y luego dice, fíjense cómo dice 16, porque perros me han rodeado, o sea, inmundos, que eran los gentiles que habían crucificado a él, los romanos. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, o sea, me iban a perforar las manos y los pies, que así fue. Dice, contar puedo todos mis huesos por la flagelación que dejaban descubierto las costillas, eso hacían el látigo que usaron. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, es un salmo tan extraordinariamente exacto que se dio en la crucifixión. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, eso está durante la crucifixión. En cuanto él muere, nos vamos al Salmo 18. Estamos haciendo este viaje tan tremendo, también del rey David, que también es profético. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos al versículo 3, 18:3, dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que ya había descendido, como leímos en Efesios 4, a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es eso? El infierno. ¿Y por qué el infierno? Porque el Señor Jesucristo tenía que absorber los pecados de los personales, de cada uno de nosotros, y los pecados institucionales, ¿sí? Porque eso profetizaba de alguna manera el sacerdocio en el tabernáculo. Cuando el sacerdote oraba sobre el carnero de la expiación, que se llamaba Besalel, él confesaba los pecados de la nación de Israel. Y después de que confesaba el sacerdote los pecados sobre el carnero, lo echaban al desierto, a que se fuera, y se lo comían los animales del desierto, ¿sí? Y porque para los judíos el desierto era una forma del infierno, entre otras, esa era una forma del infierno. Y el Señor Jesús, ¿se acuerdan que vimos lo de Isaac, que se sacrifica un carnero, ¿sí? Que provee el Señor para Abraham. Bueno, el Señor Jesús sube como el Cordero de Dios al altar, el Cordero de Dios sin pecado, así fue crucificado, pero después él se hace pecado. Y ahí toman los pecados, el pecado personal y los pecados de las instituciones. ¿Mm? El pecado y los pecados. El pecado se refiere a lo personal y los pecados a lo institucional. Es una forma de entenderlo. Y después él se transforma, porque dice, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, que eso está en el Deuteronomio. Y el Señor Jesús se hace pecado y es maldecido. Y no podía irse a la presencia del Padre alguien que está bajo maldición. Y el Señor Jesús absorbe los pecados personales e institucionales, como el carnero de la expiación, y baja al infierno para cumplir la ley y la justicia del Padre. Y cuando Él está en el infierno, se consuma esa parte de la ley. Y ahí se quedan todos los pecados personales e institucionales. Se había satisfecho la justicia del Padre, ¿sí? Entonces, siguiendo la lectura del 18, y lo dice así en el 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuándo pudo el Señor Jesús invocar al Padre Celestial que lo sacara del infierno? Porque Él había tomado los pecados de nosotros, pero aquí sucede algo, no pasen, yo se los voy a leer, nada más quédense ustedes en el Salmo 18, porque en el mismo capítulo 5 de Mateo, el Evangelio según San Juan, perdón, en San Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo se revela o sea, da la revelación, a eso me refiero, a los judíos, a los fariseos y todo, de su dualidad como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Porque en el capítulo 5
Dice, en el, déjenme ver, desde el versículo 19, yo se los leo, pero anótenlo, después lo pueden leer, pero yo se los leo ahora. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo con mayúscula, hijo, o sea, habla de él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen, porque como el Padre a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Proceso de la redención. Dice después en el 25, de cierto les digo, vean cuántas veces el Señor Jesús dice, de cierto les digo. ¿Y por qué esa expresión del Señor Jesucristo? Porque está hablando la Trinidad, de cierto el Padre, de cierto el Espíritu Santo, os digo, el Hijo. Es clave eso que dice, ¿no? De cierto, os digo. No fue accidental. En ninguna parte encontramos que alguien diga eso, solo el Señor Jesús. Y aquí se está revelando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Bien, entonces está diciendo, esto dice el Padre, esto dice el Espíritu Santo y esto digo yo. Eso escandalizó a los judíos, ¿no? Bueno, les dice, de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bueno, dos tipos de muertos, ¿no? Los que la oyen y los que no la oyen, porque lo dijo el Señor Jesús. ¿Y qué oyen los muertos? La voz del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Y algunos no oirán y algunos sí la oirán. ¿Cuáles muertos? Esa es la cosa. Bueno, dice en el 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Sí? Ay, espérenme, déjenme ver. Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que esto tiene cierta cuestión específica para los judíos. Pero bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Ahí se los explico después. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es mucha información en esta clase, como siempre. Bueno, por eso están los videos, para que los vuelvan a escuchar y los vuelvan a repasar. Bueno, así soy yo, disculpen, pero si no eso ahora, ¿cuándo? Bien, bien. Después dice, en este mismo, y siguiendo la lectura de Juan 5, cuando dice en el 37, versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Nunca han visto, dice, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creen. Escudriñen las escrituras. Bueno, es lo que estamos haciendo. Porque a ustedes les parece que de ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y estamos escuchando este testimonio. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Y bueno, ¿y qué es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí? Fíjense cómo se identifica él, versículos anteriores, donde él mismo se identifica en el versículo 27. Le ha dado autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. Y después él se identifica o se ha identificado como el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, esta dualidad de la cual
el mismo Señor Jesucristo da a conocer de sí mismo en el 27, el Hijo del Hombre, y cuando habla de que Él es y el Hijo del Padre, o sea, el Hijo de Dios, nos habla de esa dualidad. A ver, ¿y por qué esa dualidad del Señor Jesucristo? Porque el Hijo de Dios, que es santo, puro, sin pecado, no podía cargar pecados, porque si no, quiere decir que el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, hubiese pecado. Y ciertamente, nunca pecó el Hijo de Dios. Pero tampoco el Hijo del Hombre nunca pecó. Pero bueno, entonces, ¿por qué esa división? Porque el Hijo del Hombre es el que sí podía cargar los pecados de la humanidad. Ahora, acuérdense que en Hebreos dice que Cristo fue hecho a imagen de semejanza de carne y sangre, ¿sí? Y que Él se hizo hombre, igual que nosotros. Entonces, el Hijo del Hombre tenía su propio espíritu como todos nosotros, porque tenía que ser hecho igual a nosotros en nuestra totalidad, espíritu, alma y cuerpo, como nosotros. ¿Me explicó? Y que ese espíritu le fue dado al Señor Jesús cuando fue engendrado en el cuerpo de María por obra del Espíritu Santo. Ese cuerpo, ese espíritu del Hijo del Hombre es el que iba a ir absorbiendo los pecados y echárselos sobre él en su cualidad del Hijo. Por eso es su sufrimiento en el huerto de Getsemaní, porque ya los pecados que cargaba ya estaban completos. Ya estaba, dice que triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. Y cuando él desciende al infierno, lleva los pecados como el Hijo del Hombre. Y cuando él deja los pecados, porque por eso se fue al infierno y no como el Hijo de Dios, no podía ser, sino que el espíritu del Hijo de Dios queda en total atención, contenido en el Padre y en el Espíritu Santo, y baja ahí el espíritu del Hijo del Hombre, deja los pecados y él no puede hacer nada por sí mismo, como lo leímos en Juan, sino hasta que él invocara al Padre, y el Padre en su justicia dice: no puedo dejar a un santo en el infierno porque es puro y limpio de corazón, tengo que sacarlo de ahí. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo hace, siguiendo la lectura del 18. Dice, ahí vamos, en el 4, me rodearon ligaduras de muerte, como leímos en el 22, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y fíjense, ahí ya vemos que sí es el espíritu del Hijo del Hombre, porque la atemorización que tiene acá hacia la perversidad, entendemos que proféticamente es el Señor Jesús nunca tuvo miedo en su vida terrenal, nunca tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que le fue incluida a Adán y Eva cuando desobedecieron, cuando pecaron de desobediencia. ¿Se acuerdan? Es que oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. Y a partir de entonces, la humanidad ha cargado con esa emoción que se le dio por supervivencia en un mundo de tinieblas y para sobrevivir de las acechanzas, de la maldad y en una creación bajo maldición. Entonces el Señor Jesús nunca tuvo miedo, nunca. Cuando hay alguna parte en los evangelios que diga que y el Señor tuvo miedo, no, porque si él hubiera tenido miedo, participaría del pecado de Adán y Eva y hubiese tenido la naturaleza de Adán. ¿Me explicó? Y no tuvo miedo. El miedo es resultado del pecado de la desobediencia. Y todos nosotros tenemos miedo porque pues todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el miedo es muy diferente al temor de Dios. Es otra cosa, ¿sí? Eso es reverencia y honra al Señor. Pero miedo como emoción, todo el mundo, todo ser humano tiene miedo. Y mientras estemos en esta tierra, aún siendo salvos, tenemos miedo. Que no seamos cobardes es otra cosa.
pero es hasta que seamos redimidos en cuerpo totalmente y aún en alma. El Señor nos ayuda para controlar el miedo, ¿sí? Dominar el miedo. Bien, pero bueno, pero ¿cuándo sí tuvo miedo el Señor Jesús? Cuando está en el infierno, aquí, cuando dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron, porque era el espíritu del Hijo del Hombre el que está ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y dice después, ligaduras del Seol me rodearon. Ahí está el infierno, porque ese es el infierno, el Seol. Me querían atar, pues ¿quiénes? Los demonios. Dice, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y yo me imagino la fiesta que hicieron los demonios cuando ven en el mismísimo infierno al Hijo de Dios. Y bueno, dijeron, ¿cómo? ¿Cómo el Hijo de Dios está, al que conocían muy bien cuando estaba en la gloria del Padre antes de su encarnación? ¿Y cómo es posible que esté aquí el Hijo del Dios Altísimo? Algo pasó, o mintió, o que no podían entender que esa muerte había sido redentora y por amor a la humanidad, y que ahí estaba el Hijo de Dios. Y ahí se van todos los pecados, fíjense bien, vamos a la aplicación. Todos los pecados de familia se fueron ahí también y estuvieron ahí incluidos. Todos los pleitos de familia, las diferencias, la deshonra a los padres, la desobediencia de los hijos, las negligencia de los padres a los hijos, pecados de familia, también se fueron allí. No hubo uno que no se fuera a la cruz del Calvario. Porque, ¿y cuántas veces lo dice aquí? El hijo, el hijo. A ver, aquí está un hijo clamando a su padre. Sí, por eso es que decimos que esto es parte de la redención de la familia, porque está un hijo en el infierno enviado por su propio padre para redimirnos. Por eso está ahí la cuestión de la familia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, fíjense cómo sigue aquí la secuencia. Dice, en mi angustia, 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios cuando dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y cuando también dice en otro evangelio, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En uno dice, Dios mío, y en otro dice, Padre, ¿sí? O sea, ya estaba en ese trance de tan importante. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea que esa invocación que el Señor Jesús siguió haciendo aún en el infierno, porque él sabía que no tenía pecado, porque no iba a mentir, ¿me explicó? Y el Padre lo sabía, pero así tenía que hacer la redención. Dice, cuando llega el clamor de Cristo a la presencia del Padre, en el 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló, que es cuando se abren las piedras y salen los santos del antiguo pacto, ¿sí? En ese momento, eso está pasando en la tierra y eso está pasando también ya en el infierno. Y luego dice, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Y aquí entra en acción el Espíritu Santo, que es el fuego consumidor de Dios, ¿sí? Y dice, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos, es decir, hubo un acercamiento, y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Y qué pasó ahí? Que el Padre y el Espíritu Santo, en acuerdo perfecto, el Espíritu Santo desciende al infierno para rescatar al Hijo. Porque como el Hijo del Hombre no podía provocarse la resurrección. No se podía porque era el Hijo del Hombre, ¿sí? No era el Hijo de Dios porque no iba a estar el Hijo de Dios en el infierno, pero sí el Hijo del Hombre. Y él no podía hacer nada por sí mismo, como se lo había dicho
Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino solamente el Padre lo puede hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después dice, fíjense, aquí lo dejamos un poco en el 18, no se muevan, ahí quédense, pero les voy a leer lo que está escrito en Romanos, en el Romanos capítulo 8. Dice así, nada más anoten la cita si quieren, pueden anotarla, porque esto es lo que dice el apóstol Pablo. De ese momento, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, Romanos 8, 10 y 11. Dice, 10, 9 y al 11. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, como haya ocurrido con el Señor Jesús, ¿no? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, como en el caso del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, como el Espíritu del Hijo de Dios. Bien, y después dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús. ¿Sí? El orden es muy importante en las cartas de Pablo, y bueno, de los demás apóstoles, pero más de Pablo, porque en unas ocasiones escribe Jesús nada más, en otras escribe Cristo nada más. A veces menciona Jesucristo y a veces dice Cristo Jesús. Fíjense en ese detalle, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense un poco antes, yo se los leo. En el 7:25, por ejemplo, dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando Pablo une Jesús y Cristo, está hablando Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Y cuando dice Cristo, está hablando del ungido de Dios, el Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es clave para entender las cartas de Pablo. Entonces, cuando dice Jesús, Cristo está hablando de el ministerio terrenal del Jesús de Nazaret, unido al Redentor, Cristo, el ungido del Padre. ¿Sí? Cuando nada más habla de Jesús, nada más habla de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Y cuando habla nada más de Cristo solo, habla del ungido, el Hijo de Dios. Bien, ahora fíjense en el capítulo mismo 8, cómo lo dice Pablo, para todos los que están en Cristo Jesús, es decir, los que han pasado por la redención, por el ungido de Dios y son salvos por Jesús. En ese orden lo dice. Dice en el 2 también, la vida en Cristo Jesús. Parece que lo dice al revés, ¿no? Y dice en el 3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, y después vuelve a hablar del Señor Jesucristo en el versículo 11. Dice, fíjense cómo dice, cómo lo maneja Pablo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando del Hijo del Hombre que estaba en el infierno y muerto. Y mora en ustedes el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, el ungido de Dios, y con el cuerpo del Hijo del Hombre, ¿sí? Vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces entendemos estas diferencias que hay en este acontecimiento clave en la redención. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, bueno, está medio teológica esta clase, pero creo que está bastante provechosa, ¿no? A mí la teología como que me da escalofrío, pero es para entenderlo, ¿bien? Bueno, dice después, estábamos en el Salmo 18, ahí está viajando el Espíritu Santo, va descendiendo hasta las partes bajas de la tierra, el Espíritu Santo. Y dice en el 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento.
11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Sigue el viaje. Granizo y carbones ardientes. Va bajando de las estrellas del tercer cielo al segundo cielo y va a llegar al primer cielo. Dice, tronó de los cielos, en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, el Padre, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Ya está en el primer cielo, el príncipe del aire y todos los demonios que habitan en el primer cielo, aquí en nuestro ámbito, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, está entrando al infierno, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, es decir, hasta está abriendo el Padre Celestial el acceso al Espíritu Santo para entrar al infierno. Dice, envió desde lo alto, y aquí ya habla Jesús, me tomó, me sacó de las muchas aguas, que también las aguas, el mar profundo para los judíos es el infierno también. Dice, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, es decir, me tomó y me arrebató, ¿sí? Eso es librar, quitarte en medio de un peligro inminente, y de los que me aborrecían, los demonios y los moradores en el infierno, pues eran más fuertes que yo. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. ¿Cuándo fue? En ese momento que está en el infierno el Señor Jesús. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Claro, ¿cómo no? Si vio a su hijo en el infierno, santo y puro, y que está rodeado de demonios, pero él no podía hacer nada por sí mismo, entonces el Espíritu Santo lo toma y lo va a sacar de ahí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, los juicios al pecado, todos nuestros pecados personales e institucionales, y no me he apartado de sus estatutos. Es la confesión de Cristo mismo, de quién era Él. Dice, fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Y ahí es cuando el Espíritu Santo toma al espíritu del Hijo del Hombre y lo saca del infierno. Y legalmente se podía hacer, porque por la justicia del Padre no podía quedarse un santo en el infierno. No, se podía. Entonces lo saca y lo toma. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, que ¿se acuerdan que leímos que fue y hubo muertos que oyeron y muertos que no oyeron? ¿Sí? Los muertos que no oyeron fue y que dio testimonio. Y vamos a verlo con Pedro. Así es que vamos a otro. Hoy era viajar en la Biblia. Me encantan estos viajes porque va uno de un lado para otro. Primera de Pedro capítulo 4. Vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Se acuerdan que dijimos en el Juan 5 que los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? O la Hijo del Hombre, pues. Dice, ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Los muertos que oyeron. Unos muertos no oyeron. ¿Quiénes? Los que estaban en el infierno. Y además no debían de salir porque por algo estaban ahí. ¿Se acuerdan Datán y Coré que se fueron directos al infierno? Cuando hicieron los becerros y hacer caer en idolatría a los israelitas en el desierto, se fueron directito al infierno. Y bueno, esos fueron los muertos que no oyeron. Y todos los hijos de desobediencia. Y cuando sale, y ellos mismos, cuando ven que sale del infierno el Hijo de Dios, fue una manera de decir, ¿por qué salió? Porque no tenía pecado. ¿Y quién era este? En verdad, que este era el Hijo de Dios. Y eso mismo dijo el centurión. ¿Se acuerdan que estaba un centurión en la cruz, al pie de la cruz, y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios? Y lo dijo un soldado romano, ejecutor del Señor Jesucristo, como se haya dicho en el infierno también. Y fue un testimonio para los moradores del infierno
de que sí era el Hijo de Dios, y no pudieron hacer ya nada para retenerlo. Y el Espíritu Santo los saca de ahí, y fíjense, en el capítulo 3 de aquí, de Primera de Pedro, pero en el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, que fue lo que leímos ahí también en la carta de Pablo. Dice, el capítulo 8 de Romanos, dice, pero vivificado en espíritu, en el cual, ¿en qué? En espíritu. También fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Predicó a los espíritus encarcelados, que aquí es lo que leímos en Efesios 4, que llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? Los espíritus encarcelados. Pero ¿dónde estaban estos? Estos son los muertos que sí oyeron, ¿sí? Estos son los muertos que sí oyeron, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, pueden ser los que no oyeron, pero también dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua, que está hablando desde el diluvio hasta el tiempo del Señor Jesús. Bien, y bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo traslada al Señor Jesucristo a un lugar. No se quedaron ahí. Fíjense, ahora vamos hasta el Apocalipsis. Vamos hasta el Apocalipsis. Y ahí dice el mismo Señor Jesucristo, él está diciendo el apóstol Juan, capítulo 1 del Apocalipsis, donde dice, primero en el versículo 8 se le presenta a Juan y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así ya se le presenta el Señor Jesús a Juan. Y luego dice en el versículo 18, 1:18 de Apocalipsis, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el que vivo en su ministerio terrenal como el Jesús, el Cristo, y estuve muerto, el Jesús de Nazaret en el infierno. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, el Cristo Jesús. ¿Sí? Acomodándome a las palabras del apóstol Pablo. ¿Mm? El que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ya hablando de la eternidad, las llaves que abren puertas. ¿De qué? De la muerte y del Hades, o sea, del infierno. ¿Quién tiene las llaves que se le fueron dadas? El Señor Jesucristo. ¿Y para qué son esas llaves? Para abrir puertas, por eso son llaves. Y el Señor Jesús, ¿para qué usa esas llaves? Porque tiene el dominio y el control del acceso de esos lugares. El infierno será abierto para que salgan a resurrección los impíos en el juicio del trono blanco para ser juzgados. Él abrirá esa puerta, ¡pum! Y saldrán para ese juicio y la cierra. Él lo puede hacer nada más. Y del infierno, de eso es del infierno, y de la muerte cuando venga la resurrección también. ¿Y la resurrección de quiénes? Bueno, hoy de los que están durmiendo, como dice Pablo. ¿Quiénes son? Los que están durmiendo en Cristo, ¿sí? Para abrirle las llaves, con las llaves de la muerte, y venga la resurrección de los santos en la iglesia del día de hoy. Es un estudio escatológico. Sí, Alberto, adelante. Volviendo acá a Pedro 4:6, Sí, cuando dice esto, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. O sí, sea, no me quedó muy claro ahí. No es que hay una segunda oportunidad. eh, no. o sea, ¿cuál es la idea de predicarle a los muertos? Vamos ahí, vamos a Lucas capítulo 9, vamos para allá. Ahora nos vamos hasta Lucas. Esto de viajar en la Biblia es tremendo, ¿verdad? Que nos lleva de un lado para otro, ahí andamos, parecemos que estamos en una cancha de tenis, ¿no? Vamos para acá y vamos al otro lado, vamos para acá. Pero eso está muy bueno. Bueno, fíjense lo que ocurre en Lucas capítulo 9 o 16.
vamos a la parábola que ustedes conocen muy bien, que es la de el rico Lázaro. Vamos al el rico y Lázaro. 16 del Evangelio según San Lucas. Dice, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Ahora, les comento que una parábola es situaciones reales con personajes ficticios, ¿sí? Así es una parábola, es la construcción que tiene. Y aquí va a hablar el Señor Jesús en una parábola, una situación real con personajes ficticios. Algunos, no todos. Eso se maneja a discreción. Dice, había un hombre rico por eso está el nombre del hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, ¿sí? Es decir, habla del seno de Abraham, y murió también el rico que fue sepultado. Uy, ¿me permiten tantito porque están tocando la puerta y Pati no puede abrir? ¿Sí? ¿Me permiten un minuto? ¿Qué pasa, Paula, que está sin Abner? No, espera. Acá tengo mi Abner. Te decía que no se te escucha, Paula. Ya, muchas gracias. Bueno, se solucionó un problemita por ahí. Bien, estamos. Fíjense, en esta parábola que se hace esta descripción por el propio Señor Jesucristo, ¿qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham fue un lugar donde precisamente estaban los santos del antiguo pacto, porque no se podían ir a la presencia del Señor, porque todavía no ocurría la redención. Entonces, el Señor creó este espacio, y vean cómo está aquí la descripción, en Lucas, estamos en Lucas 16. Dice, siguiendo la lectura, en el versículo 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿por qué seno de Abraham? Bueno, porque estaba ahí Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? O sea, quiere decir esto, y es la descripción más exacta de lo que era esos ámbitos. Entonces, está en las partes bajas de la tierra, como lo dice Pedro en su carta, y en el seno estaban una parte de un lado y otra parte del otro. Y sigue la descripción. Y dice en el 24, entonces él dando voces, el rico, dijo, Padre Abraham, gritando, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima con ese, y cima es abismo, ¿sí? Había un abismo entre el seno de Abraham y el Hades, ¿ok? Hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Entonces, ¿dónde estaban esa gente que resucitó, que se partieron las rocas, abrieron las tumbas, salieron los santos del Antiguo Testamento? Que fue esto que ocurrió. Cuando se abren esas tumbas, del seno de Abraham salen todos los muertos, porque el Señor Jesús bajó y dice que predicó a los espíritus encarcelados. Y es cuando todos estos hombres salen de ahí, de las tumbas, y los va a tomar el Señor Jesucristo, y sigue con respecto a Efesios 4, sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad, ¿sí? ¿Y quién era esta cautividad? Los que habían estado en el seno de Abraham, que ya no se podían quedar allí, porque el Señor Jesús fue al seno de Abraham y les testificó de que se habían cumplido las profecías de la redención. Y entonces todos ellos resucitan, están un tiempo esperando la resurrección del Señor Jesucristo, que es cuando Él resucita. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, vamos entonces a ver, ocurrió algo muy, muy especial, porque ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vean, ¿cómo está esto? Capítulo 20, versículo 11, desde el 11 vamos ahí, desde el 11, 20, 11 de San Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, ya era el día de domingo, ¿sí? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Se dan cuenta? El cuerpo de Jesús, el Jesús de Nazaret, cuerpo muerto, según esto. Bueno, le dice el cuerpo de Jesús. 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, el cuerpo, la persona del Hijo del Hombre. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Él no quiso que lo reconociera en ese momento María. Y Jesús le dijo, María, una forma muy especial de referirse a ella, como se lo debe haber dicho en su ministerio, ¿no? Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, fíjense bien lo que le dice, no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No dejó que lo tocara María. ¿Por qué pensamos que él haya dicho esto? No me toques, porque él estaba en un proceso de transición, de subir a la presencia del Padre para confirmarle la consumación de la redención. Y una carne humana bajo corrupción, como era la de María, que ya había sido perdonada de sus pecados y todo, pero su cuerpo aún no podía ser partícipe de la incorrupción, ¿sí? Pues carne, porque como nosotros, que la redención de nuestro cuerpo ocurrirá
hasta que venga el Señor Jesús. Bien. Y Jesús le, no me toques. Del 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que habían dicho el Señor y que les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el domingo por la noche, el primero de la semana, ¿sí? Que ya estaba para los judíos es el domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a ustedes. Se les apareció con las puertas cerradas el Señor Jesús. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. No el Pentecostés, aquí los confirma en el ministerio apostólico, porque son enviados, ¿sí? Y luego les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les reciben el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, menos tampoco estaba Judas, había 10 apóstoles, menos Judas, que ya se había suicidado, y no estaba Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, pues si no viene en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque Tomás venía de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Por eso él dice, hasta que no lo toque, no creo. Y meta mis manos, ¿sí? Dice el 26, vean, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué no dejó que María lo tocara? Y después le dice al incrédulo de Tomás, que aunque era apóstol, pero era incrédulo, y le dice, tócame, mete tus manos. ¿Por qué si ya lo podía tocar? Porque ya se había cumplido lo de Efesios 4, que había subido a lo alto, había llevado cautiva la cautividad, y se habían ido todos los santos del antiguo pacto con él para presentarse delante del Padre. ¿Y dónde dice esto? Salmo 24. Vamos para allá. Todo, la Biblia se contesta con la Biblia. ¿Vamos bien? Sí. La Biblia se contesta a sí misma. Es nuestra obligación encontrar las respuestas. Dice el Salmo 24. ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor Jesús sube a lo alto? Con los santos del antiguo pacto. Dice, en el transcurso de esos 8 días, esto es lo que pasó. Salmo 24 dice en el 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, al trono del Padre. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Como leímos en el clamor de invocación del Señor Jesús en el infierno. Dice, yo no he faltado a nada, soy puro y limpio, y, o sea, y sí, aquí está. ¿Quién va a subir ahí? Bueno, el que no ha jurado ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y vean lo que dice el versículo 7. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas puertas eternas? Por lo menos son 2, ¿no? Digo, porque está en plural. Pues estas 2 puertas son las de la muerte y las del infierno, ¿sí? Que le da autoridad el Padre y el Espíritu Santo de salir del infierno, y el Espíritu Santo
y cierra la puerta del Señor Jesús. Pasa la cima que lo separaba del infierno y va al seno de Abraham, predica a los espíritus que estaban cautivos en el seno de Abraham y abre las llaves de la muerte y resucitan y salen y están esperando que resucite el Señor Jesús. Y estamos hablando del transcurrir de lo eterno, en el cual ya no hay ni futuro, ni presente, ni pasado. Todo ocurre al mismo tiempo. ¿Está bien? Y Él los sube a lo alto, lleva a los santos y abre las puertas, y todos los ángeles y el Padre Celestial, cuando oyen un clamor, como dice la parábola de las vírgenes, oyen el ruido que dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y están todos expectantes, y dice el versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, no puertas sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y ahí es cuando entra el Señor Jesús, y detrás todos los santos del antiguo pacto, para entregárselos al Padre Celestial y decirle, todo se ha consumado. Y aquí están las primicias de la resurrección. Todo se ha cumplido, y aquí están. La confirmación de los pactos. Y entre ellos iba Abraham, entre ellos iba David, entre ellos iban los reyes buenos, entre ellos iban todos los santos del antiguo pacto, todos los profetas, todos ellos van ahí y son entregados al Padre. Y dice, todo se ha cumplido, Padre. Ahora, Él desciende en esos 8 días, regresa a la tierra, y ya lo puede tocar alguien como Tomás el incrédulo. ¿Me explicó? Ya se había completado la redención en todos sus aspectos. ¿Bien? ¿Vamos bien? Luis, Sí. entonces el predicar el evangelio que aparece en Efesios es el mensaje a los que, a ver, no sé si decir hijo de Dios, pero eran a las personas que se habían consagrado a Dios, pero que habían ido al seno de Abraham. Sí, Es solamente eso. correcto. Exactamente. O sea, no hay ninguna opción, digamos, en ese sentido, en ese lugar, de que tampoco se rechace, porque eran personas que estaban ahí, que se habían consagrado a Dios, digamos. Sí, pero que conocieron y que creyeron y siguieron la ley en sus términos lo mejor que pudieron, Está con las bien. imperfecciones y todo. Por eso no podían ir al cielo, pero tampoco al infierno. Y en Apocalipsis 8, cuando hace referencia a la llave de la muerte y el Hades, Sí. esa llave de la muerte es para la muerte de los hijos de Dios que están en ese lugar, pero es para el cuerpo de los hijos de Dios, ¿o a qué se refiere cuando la llave de la muerte? ¿Quién está en ese lugar de la muerte? Muerte Hoy. es... hoy ya nada más hay infierno. ¿Sí? Nada ¿Está más hay. bien? El seno de Abraham se vació, ya no está más. Ya no está más. ¿Sí? Ahora hay cielo e infierno. Y se está preparando el lago de fuego para la condenación eterna al lago de fuego después del juicio del trono blanco. Y el Padre están preparando la nueva Jerusalén, que es a donde irán a vivir los santos que duermen cuando venga la extracción del cuerpo de Cristo de acá, de qué es lo que estamos esperando todos nosotros. No, entonces la llave de la muerte es la llave de un lugar que hoy ya no tiene razón de ser, digamos. Pero como Eh, bueno, el seno de Abraham ya no tiene razón de ser, pero la muerte sigue habiéndola. Pues por eso todos nos morimos, ¿no? pero no me refiero a la muerte como este acto de que uno se muere, sino a la muerte como un lugar, porque acá habla de llave y como que ese lugar se Sí. llama muerte y hay una llave, por eso le consultaba. Claro. Sí, 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 sí. Sí, el acto se suspende la vida terrenal, pero la cuestión espiritual sigue existiendo. Somos espíritus inmortales, porque aunque uno esté en el infierno, pero son espíritus y almas que están allí, con un cuerpo que a lo mejor ya se hizo polvo, ya, pero el Señor les dará cuerpo nuevamente. El Señor lo puede hacer, como lo que profetizó Jeremías en el Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Que otra vez se unen los huesos y todo, que esa fue una profecía de la resurrección. Esto te da esta dimensión de ese lugar de la muerte o del Hades,
No sé si hay un lugar físico debajo de la tierra o hay como otro. Es un lugar, es que el rico, cuando le dice en la parábola, cuando le dice a Abraham, es que tengo mucha sed en este tormento, en este lugar, que traiga agua en la punta, en el dedo y una gota de agua en mi lengua, ¿sí? Pero como si él estaba en su sepultura el rico. ¿Qué es lo que entendemos y qué es lo que pasa? La medicina ha probado algo. Cuando se le amputa un miembro a alguien, un brazo, una pierna, lo que sea, viene un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma. La persona sigue sintiendo que tiene el brazo y la pierna, le da comezón, se rasca y muchos órganos tienen una memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y vaya sufrimiento y tormento, ¿qué es esto? Porque si se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro, el rico se acordaba que tuvo lengua, se acordaba que tuvo sed, se acordaba que el tormento del fuego que había en ese momento estaba en el infierno, pero eran las memorias que se conservan en el infierno. Es más, su capacidad intelectual y reconocimiento de Abraham y el reconocimiento del Lázaro también lo tiene, y el recuerdo de su familia. Imagínense ustedes en el infierno acordarse eternamente de todo lo que se queda en esta vida. Es un tormento extraordinariamente fuerte. ¿Me explico? Eh, si bien como que son situaciones distintas, pero en cuanto a que como que en el infierno uno tiene recuerdo, Sí. pero cuando uno va a estar en el cielo no va a tener recuerdo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿de quién será mujer esta que ha tenido varios maridos? Y le dicen, no, se casarán en casamiento. Son situaciones distintas, o sea, como hay recuerdos que va a haber en el cielo, como que no va a haber recuerdo, y en el infierno sí, ¿puede ser? Bueno, sí, en el infierno sí, y aún en el cielo. Miren, esto que está aquí escrito también, ahí en el Apocalipsis, ¿qué es lo que nos da todas las respuestas? Dice en uno de los capítulos de aquí del Apocalipsis, fíjense, en el capítulo, déjenme ver cuál podemos leer, porque está en algunos lugares. Sí, en capítulo 7 del Apocalipsis. Dice 9, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y están adorando al Señor, ¿sí? Y bueno, en el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero pues no solamente son estas personas las que están ahí, sino que también en otra parte de aquí mismo de la escritura, del Apocalipsis, dice que son los que han clamado por justicia y que han sido muertos por lo que ha de venir en los últimos tiempos, y que se acordaron de que fueron martirizados y de que fueron decapitados por causa de la predicación del evangelio y están clamando por justicia. Y bueno, a todos se les va a cumplir toda esta clamor de justicia, ¿no? Y bueno, y después ya en el capítulo 19 vienen todos los que están participando de las bodas del Cordero, ¿sí? Y déjenme ver, sí, es esto, y de los que han muerto por causa de la predicación del Evangelio
Bueno, esta cita está también por acá. Déjeme ver. Sí, no me recuerdo bien en cuál versículo está, ese sí se me fue, pero dice que son los que han clamado, por esto, la predicación del Evangelio. Sí, no me recuerdo bien dónde está. Dice, bueno, sí, les aseguro que está aquí en el Apocalipsis, no me acuerdo bien dónde está, pero sí está ahí, que son los que fueron decapitados por la causa de la predicación del Evangelio, ¿no? Y que han sido martirizados. Bien, entonces, todo esto nos habla también de que hay una memoria, pero la gloria de Dios y el gozo, que es una cualidad del Espíritu Santo en nosotros, opaca todas nuestras memorias, ¿sí? Y además, mientras no ocurra la resurrección de los santos, solamente es una presencia en espíritu y alma, en espíritu y alma. Pero el gozo de estar en la presencia del Señor opaca las memorias del cuerpo. Bien, sería muy cruel que siguiésemos conservando las memorias. Por eso es la predicación del Evangelio en este tiempo. Bien, bien, ok. ¿Alguna duda o pregunta más? Sí, Paulita. Luis, perdón, puede ser que ahí, el mismo capítulo donde estaban leyendo, Sí. en el versículo 6 dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá sobre ellos, ni el sol alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y les dará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo, no sé, por ahí entiendo como que de las cosas que han padecido, si Dios enjugará toda lágrima es porque tendrán memoria o recuerdo de cosas que han vivido, no sé, en el 7, versículo 17 del Apocalipsis. Sí, exactamente. No sé si pero ahí como que Dios los va a consolar, digamos. ¿A consolar? Sí, exactamente. Es un lugar de consolación, ya no el seno de Abraham, sino ahora el lugar de consolación es aquí. Es aquí, en el monte santo de Dios, a donde está el Mesías Redentor. Entonces, todo este es el proceso redentor. Ahora, ¿todas las familias van a estar ahí? Bueno, sí, porque finalmente todas las naciones está constituido por familias. Es la célula básica de toda sociedad. Entonces, por eso, nosotros hacemos la conexión con las familias en todo este proceso de redención. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, vamos a un pequeño descanso y regresamos.